Número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. En cabina con Mónica Vaca. Síguenos en Facebook Live, YouTube y monicavaca.com Radio Online. Comenzamos. Vive lo que amas. Vive Laguna Mall. Laguna Mall. Para que vengas de compras o de diversión. Lo que amas, Laguna Mall. Vive lo que amas, Laguna Mall. Hola, soy Tamara Salazar. Te invito a que participes en el sorteo de este hermoso vehículo 0 kilómetros que te lo estará entregando la cooperativa Atuntaqui este 22 de diciembre. Ven y participa, que tú puedes ser el afortunado en llevarte este vehículo y muchos regalos más en esta Navidad. Exactamente las 16 horas con 7 minutos. Estamos en vivo en este espacio de entrevistas de información con temas de actualidad, y uno de ellos precisamente que no deja de ser un tema de actualidad desde hace poco más de un año en vista de la situación que estamos viviendo en el Ecuador. Anoche el presidente de la República, me refiero al COVID-19 exactamente, el presidente de la República mediante una cadena nacional dio a conocer unas cuantas medidas. Vamos a preguntarle a quien hemos invitado esta tarde y a quien le agradecemos, por supuesto, haber aceptado esta invitación, la doctora Andrea Gómez, quien es epidemióloga y salubrista, si estas medidas anunciadas por el gobierno nacional, por el presidente Lasso anoche, son suficientes para frenar los contagios, porque en Quito, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Pichincha dio a conocer mediante un comunicado evitar los eventos masivos, pidió a la alcaldía de Quito que baje los aforos de estos eventos y que suspenda muchos de ellos. Ya se conocerá en horas de la tarde si se acatará o no estas recomendaciones del Colegio de Médicos de Pichincha. Le pregunto a la doctora Andrea Gómez, ¿son suficientes estas medidas que dio a conocer el presidente de la República ante el repunte de casos que hay en el Ecuador de COVID-19? Y además, si han dicho las autoridades, la ministra de Salud, que aún no se ha detectado ningún caso de la variante Omicron en el Ecuador. Doctora, ¿usted cómo ve estas medidas? ¿Son o no suficientes? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Gracias por la invitación. Bueno, dentro de las medidas más bien de restricción, ¿no? Son las que comentó el presidente el día de ayer. Desde mi punto de vista, obviamente no son suficientes, siempre se puede hacer un poco más, sobre todo en el caso de nuestro país. Hay acciones que se han venido deteniendo, tal vez, que fueron errores del
gobierno anterior, que ojalá este gobierno pueda solucionar, que es, por ejemplo, aumentar la capacidad diagnóstica a nivel nacional. No conocemos cuál es la situación real de la pandemia, es decir, cuántos casos de contagio tenemos. Tenemos una positividad que va creciendo. Este indicador nos muestra si efectivamente la pandemia se está controlando o no, pero y otros indicadores que tampoco conocemos. Yo creo que por una parte el reforzar la vigilancia epidemiológica, hablar de acciones directas que puede hacer el gobierno por medio del Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria a nivel nacional. Desde mi punto de vista es lo que faltó comentar el día de ayer, no sé si lo piensan hacer, si lo están haciendo, no hemos subido en el número de pruebas informadas diariamente, lo que nos falta una buena capacidad diagnóstica, también la trazabilidad, es decir, un seguimiento a casos secundarios de casos primarios. ¿Para qué? Para poder detener la circulación del virus, que es lo que no conocemos en este momento, en dónde está y cuáles son las variantes. Por otra parte, reforzar toda la vigilancia epigenómica, es decir, conocer cuáles son los virus que están circulando en mayor prevalencia a nivel nacional, en qué provincias se encuentran, porque en unas provincias hay más casos que en otros, que también hay una respuesta con respecto a los porcentajes de vacunación también. ¿Qué es lo que se va a hacer para motivar a las personas a que se vacunen? Conocemos que tenemos casi un 30% de personas que a nivel nacional no se han vacunado, que también se incluye a los niños, obviamente. Sin embargo, hay que saber qué es lo que está pasando con este grupo etario, y sobre todo sobre los 18 años, por qué no se han vacunado, por qué no han accedido a vacunarse, ¿no? Por otro lado, el mantener todas las medidas de bioseguridad implica también un compromiso de la ciudadanía, no únicamente por parte del Ministerio de Salud, obviamente, pero necesitamos campañas de prevención, comunicación. Si es que no hay comunicación, no hay información, todos creemos que no pasa nada. Y eso es lo que lamentablemente nos ha pasado y que da una falsa sensación de seguridad tanto a la ciudadanía y lamentablemente también a las autoridades. Lo que estamos viviendo ahora con esta nueva variante se esperaba si es que teníamos el comportamiento que hemos mantenido hasta ahora. Y lamentablemente en el mundo entero ha sido así. Doctora, ayer el presidente decía en su mensaje, en su corto mensaje y retrasado mensaje, ¿no? Porque empezó como 20 minutos tarde esta cadena anunciada para las 20 horas, decía que se exhortaba, por ejemplo, en cines, teatros, en espectáculos públicos masivos, a pedir un carnet de vacunación. Sí, pero, y a los municipios a hacer lo propio. Pero ¿cómo? Si todavía no hay una población lo suficientemente vacunada e incluso se habla de que se falsifican los carnets de vacunación, etcétera. Entonces, tampoco sería una medida de contención el solicitar un carnet de vacunación a la entrada de un evento masivo o un evento público. Definitivamente. Por ejemplo, hay otras medidas que yo creo que la empresa privada podría hacerlo, ¿no? Para brindar una mayor seguridad a sus consumidores. Por ejemplo, los medidores de CO2 para conocer cómo está el aire dentro de los espacios que son cerrados, como los cines, por ejemplo, para conocer también cuál es el aforo permitido y cuánto tiempo podrían estar las personas dentro con mascarilla. El problema es que cambia la probabilidad de contagio. Con mascarilla, el tiempo que uno esté en un espacio cerrado, la cantidad de personas que estén en este espacio cerrado, si hay ventilación o no, etcétera. Todo eso hace que cambien estas variables y por lo tanto yo creo que al menos la empresa privada, incluso como una forma para poder vender sus productos, es darles también esta seguridad. El carnet de vacunación, como mencionaba Mónica, realmente es difícil hacer un control real sobre los carnets de vacunación, sobre todo en el país que no tenemos tal vez alguna forma tecnológica que permita conocer si efectivamente mi carnet es real o no. No lo tenemos, es compleja este manejo. Por otra parte, no es una vacunación obligatoria, ¿no? En nuestro país en este momento aún continuamos con la vacunación que es de libre decisión, no es obligatoria, por lo tanto es complejo. Y por otra parte, los aforos, ¿no? Para los aforos hay evidencia, no es que de la noche a la mañana uno coloca un 50%, un 100%, esto tiene ciencia por detrás, es decir, cuántas personas durante cuánto tiempo pueden estar, y estas mediciones se han hecho en base a también las mediciones del CO2, y hay esa información.
El por qué en el caso de lugares abiertos y en el transporte y en los medios educativos se habla de un aforo de un 100%. Y aquí hay que tomar en cuenta que también hay otras variables. No todas las instituciones tienen ventanas abiertas o una buena ventilación, por un lado. Por otra parte, no, el aforo del transporte, sobre todo en la capital, no siempre es del 100%, Así incluso es es. sobre el 100%. ¿Cómo se va a fiscalizar esto? ¿Quién se va a hacer cargo? Todos esos detalles pequeños también implica un trabajo conjunto, que es lo que también ha faltado a nivel nacional, este trabajo conjunto entre autoridades y además información. Este es uno de los problemas más grandes que tenemos desde julio, es que no hay información por cantón, no hay información por provincia, no conocemos cuál es la situación epidemiológica a nivel nacional. Lo único que tenemos hasta ahora son las infografías que nos dan números diarios, pero que no nos cuentan una evolución. Entonces, indicadores, educomunicación, comunicación de riesgo, al menos desde mi punto de vista, lo que hizo ayer el presidente de hablar él, de dar una información, la autoridad nacional ya le da un mensaje, solamente ese acto le da un mensaje de riesgo a la población. Ujú. Ah, algo aquí está pasando. Algo que no nos quieren contar como ya hemos vivido en épocas anteriores. Exacto, algo está pasando, algo está sucediendo, nos está llamando la atención. Bueno, hagamos caso, usemos mascarilla. Yo creo que eso es algo positivo que se debió hacer con anterioridad, sobre todo después de las fiestas de noviembre e incluso antes de las fiestas de Del noviembre, feriado. del feriado, porque ya después del feriado del 9 de octubre ya tuvimos un aumento de casos y después del feriado de noviembre también tuvimos este aumento de casos que lo estamos viviendo ahora. En el momento, lo que está sucediendo en el país es que si bien no conocemos si la variante Omicron ya está dentro del país, pero sabemos que la variante Delta sí, y es la que está circulando y es la que tenemos que disminuir su circulación a nivel nacional. Ujú. Doctora, hoy el COE Nacional, el capitán Juan Zapata, que es el director del COE Nacional, decía en una rueda de prensa que se suspendían las clases en la región Sierra, de lo que recuerdo algo de la rueda de prensa, y en la costa regresaban a ser virtuales y que así iban a finalizar el año lectivo, que me parece finaliza por febrero del 2022. Eh, eh, esta es una medida bien tomada respecto a la población, me refiero a la niñez, a la juventud, adolescentes que están o que estaban acudiendo a clases presencialmente. ¿Dónde radica el problema? Quizás en la gente grande, en nosotros que tal vez salimos y ya nos hemos relajado demasiado, etcétera. O en las autoridades que no nos están diciendo con fuerza a la población, esto no ha pasado, hay que cuidarse. Definitivamente yo creo que una de las poblaciones que más ha sido olvidada durante toda la pandemia es la niñez y la adolescencia. No les hemos brindado esa seguridad para volver a clase. Primero se abrieron los malls, los cines, antes que las escuelas y los colegios, cuando debió haber sido al revés. Nosotros debimos darles esa seguridad para que ellos puedan volver a clase, para que puedan volver a ver a sus amigos, a sus amigas, toda la parte del desarrollo psicomotor, lo emocional, lo afectivo, la salud mental. Es el grupo que está más encerrado durante toda la pandemia. Y claro, si es que es el grupo que está encerrado, ¿quiénes han sido los que hemos aumentado el número de casos? Los adultos. Y en este caso, somos quienes todavía mantenemos las libertades, quienes todavía mantenemos la movilidad y ellos son quienes siguen encerrados. Hay que tomar en cuenta que la evidencia ha sido muy clara con respecto a esto, que es lo que sucede afuera, sucede adentro. Si afuera no está controlada la pandemia, vamos a tener casos en las escuelas, en los colegios. Pero si la pandemia está controlada fuera, dentro de las instituciones y los colegios también. Lamentablemente se ha echado la culpa sobre todo a los niños, a los jóvenes, cuando nosotros no hemos sido capaces de brindarles esa seguridad. Las decisiones, ojalá nos dijeran en base a qué evidencia las están tomando, sería mucho mejor conocerlo. Yo desconozco la situación epidemiológica, yo creo que todos quienes estamos en la academia tenemos ese problema. El Ministerio de Salud Pública no ha hecho público estos datos, por lo tanto yo desconozco al menos cuál sería ese trasfondo que está haciendo que el COE tome estas decisiones. Yo recuerdo, doctora, que en diciembre del 2019, claro, cuando hubo un grupo importante de ecuatorianos que retornaron a pasar fiestas navideñas y de fin de año,
y empezaba ya en el mundo este tema del COVID-19, y después pasamos lo que pasamos en el Ecuador con el confinamiento, etcétera. Estamos también viviendo una época de estas, que es la Navidad y el fin de año, y están viniendo muchos de nuestros hermanos migrantes a pasar estas épocas, porque seguro hace 2 años atrás que no han venido. Entonces, tomando en cuenta que esta nueva variante Omicron ya se ha detectado un caso en Bélgica, otro en España y así en algunos países de Europa, ¿podría ser un peligro, un riesgo? El presidente ha anunciado que se suspendían los vuelos provenientes de países de Sudáfrica y de otros países africanos, si mal no recuerdo. ¿Debería haber otra medida, como decir, provenientes de Europa o algo así? Definitivamente el cierre de fronteras no es una solución a largo plazo. O sea, puede detener la llegada del virus 1 o 2 semanas máximo de la forma en la que se está transmitiendo este virus. Omicron tiene una capacidad de transmisión mucho más alta que la Delta, y ya con la Delta nosotros ya dijimos es lo máximo que podría llegar, pero definitivamente siempre nos equivocamos. El punto es que en este momento puede llegar incluso a contagiar a 15 personas, mientras la variante Delta llegaba a 6 personas en promedio. Entonces, hablamos de que tiene una mayor transmisibilidad. Entonces, el detener la llegada de extranjeros a los países realmente nos da un par de semanas, y ojalá durante esas 2 semanas el Ministerio de Salud Pública se refuerce en todos los sentidos para poder capturar todos los casos a la llegada, además de otras acciones. Yo creo que algo que nos está haciendo con quienes llegan al país es, por ejemplo, un aislamiento preventivo, es decir, estar al menos 5 días en aislamiento hasta realizarse una prueba PCR y saber si es positivo o negativo y continuar con sus actividades. Claro que eso no es llamativo para el turismo. Sin embargo, es lo que están haciendo la mayor parte de los países, y el caso de Ecuador no lo está haciendo. Por otra parte, no hacer controles dentro de los aeropuertos, por ejemplo, hacer test un tipo muestreo, es decir, al azar, un sorteo, de tal forma de conocer si efectivamente llegan o no personas con el virus activo. Y eso también le brindaría la oportunidad de, por ejemplo, contactar a todas las personas que llegaron en ese avión, contactar a toda la gente que tuvo contacto con estos casos y hacer este tipo de cerco, realmente un cerco epidemiológico. Pero en este momento, y dadas las circunstancias y que ya conocemos que la variante está en países cercanos, ya conocemos que está en Brasil, por ejemplo, la probabilidad de que esté dentro del Ecuador existe de que esté esta variante, ¿no? Más bien hay que aumentar la capacidad de diagnóstico genómico y también de diagnóstico de contagio. ¿Por qué si existiera, de que no han confirmado las autoridades, al menos casos de esta nueva variante, ha sido difícil detectar? Tal vez por los síntomas que se ha dicho que son diferentes a la variante Delta, por ejemplo, o porque ya estamos vacunados y quizás los síntomas no son tan fuertes como antes de estar vacunados. Efectivamente, en el caso de la variante Omicron todavía no hay tanta evidencia como para conocer si es virulento o no, es decir, si genera una enfermedad grave o no, qué tan grave es y cuáles son los síntomas diferentes. Por ejemplo, con la variante Delta lo que se conocía es que su mayor parte no presentaba pérdida de olfato, pérdida del gusto, que con las variantes anteriores sí, ya era una gran diferencia. Sin embargo, con la variante Omicron hasta el momento la evidencia es muy débil. ¿Y por qué? Porque ahora la capacidad de diagnosticar estas variantes ha aumentado en el mundo, y lo que logró que la detección sea incluso más temprana que la detección de la variante Delta. Ahora, ¿qué es lo que puede producir? Es lo que al menos tenemos que esperar entre 1 a 2 semanas para conocer efectivamente cuán grave puede ser la enfermedad. Lo que sí se conoce hasta ahora es que es más transmisible y que se han enfermado personas que ya se han contagiado o que ya han pasado por la vacunación.
Ujú. Doctora, para ir finalizando, estamos en Quito, bueno, en Quito están, mejor dicho, porque estoy en Ibarra, pero están en plenas fiestas de Fundación de Quito, fiestas navideñas en todo el Ecuador, los eventos por aquí y por allá, nos hemos relajado completamente. ¿Concuerda con el pedido del Colegio de Médicos de Pichincha, donde ha exhortado a la autoridad de Quito, municipal de Quito, a que baje los aforos y que se suspendan algunos de estos eventos masivos? Efectivamente, sobre todo los eventos en donde no es posible controlar a la población, ¿no? Yo estuve, bueno, salí un día y claro, no volví a salir en las fiestas de Cuenca y es porque hay esta falsa sensación de seguridad y la gente se quitó las mascarillas, empezó a compartir bebidas y eso va a pasar. O sea, yo creo que tenemos que ser conscientes también de esa necesidad de compartir que tenemos como seres humanos y que la sociedad quiere compartir y es parte de la salud mental. Yo creo que hay eventos en los que se podría controlar el aforo, se podría controlar el uso de mascarilla, etcétera, pero hay otros eventos que va a ser muy difícil o capaz que imposible de hacerlo. Entonces yo creo que hay que tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Entre esa necesidad de encontrarnos también como población, como sociedad, y por otro lado también mantener los cuidados y evitar un repunte de casos que sea incontrolable. Ujú. Doctora, finalizo con esta pregunta. ¿Se suspendió como se tenía programado para mañana la frontera de Ecuador con Colombia por el puente de Rumichaca? Mañana 1 de diciembre aparentemente sí va a abrir, eso lo dijo el presidente anoche, que va a ser por fases. También es una medida de contención, tomando en cuenta que Colombia no hay un número importante de personas vacunadas. Definitivamente es una medida de contención, pero que no sirve a largo plazo. No es la única forma en la que se moviliza la población, no únicamente por esta frontera, ¿no? Sino por otras partes de la frontera. Entonces, yo creo que hay que ser muy honestos y claros con lo que existe, ¿no? No se puede controlar del todo, se puede disminuir, se puede contener, pero ¿qué otras acciones puedo hacer? Puedo hacer detección temprana, puedo aumentar la capacidad diagnóstica en la frontera, puedo vacunar en la frontera. O sea, hay acciones que podrían permitir la movilidad humana sin aumentar la probabilidad o el riesgo de contagio. Y eso es lo que ojalá se pueda hacer en los próximos días. Bueno, entonces, para concluir, doctora, sería que las autoridades de salud hagan masivamente pruebas PCR a todo nivel, a pesar de que ya estemos vacunados con las 2 dosis, y hacer un llamado a la población para que los que no tienen la segunda dosis corran a aplicarse esa segunda dosis. Ahora, ¿qué pasa con aquellos no vacunados que no quieren vacunarse? Bueno, que ojalá toda su familia que está alrededor lo haga, eso ayudaría a disminuir la circulación del virus de alguna forma, no la reduce al 100% las vacunas, que utilice mascarilla todo el tiempo, que tanto esa persona corre riesgo como sus seres queridos y quienes hemos recibido 2 dosis y ya podemos recibir la tercera, lo hagamos inmediatamente también. Y la tercera sería a partir de los 6 meses, doctora. O sea, según lo que comentó la ministra, bueno, no, según lo que se comentó hasta la semana anterior, sí, hoy leí un tuit que había hecho una presentación la ministra en Ginebra, que van a adelantar las dosis del 1 de enero al 1 de diciembre, entonces iniciaría mañana. Y vi vi un tuit también de la Coordinación de Salud de la SUAY que ya iba a iniciar con la tercera dosis a mayores de 18 años. Creo que necesitamos que ojalá la autoridad sanitaria, en este caso la ministra, nos aclare esa situación, pero definitivamente en algunos países, por ejemplo el caso de Reino Unido, van a iniciar desde los 3 meses y esto para poder prevenir esta disminución de anticuerpos que suele darse desde los 6 meses, pero mientras más temprano mejor también. Y ojalá tomemos conciencia y las autoridades también nos ayuden a tomar conciencia, porque sí es importante y no se ha visto tampoco una campaña masiva de medidas de bioseguridad, porque si bien es cierto estamos vacunados, lo que también es cierto es que el virus no se ha ido y hay el peligro de esta nueva variante. En los eventos de Navidad y de fin de año, doctora, es preferible entre familia. Perfecto, sí, preferible entre familia, que sea en lugar abierto, ojalá, y si es que es en el núcleo familiar, obviamente la probabilidad es mucho menor o no existe esa probabilidad si yo comparto los espacios. Si es que mantenemos las burbujas en esta Navidad y en este Año Nuevo,
para poder, ojalá el próximo año, carnaval, podemos reunirnos con más personas, pero depende tanto de la ciudadanía como conjuntamente del gobierno. Listo, doctora Andrea Gómez, muchísimas gracias como siempre por su aporte en este espacio de entrevistas. Gracias, doctora, una buena tarde, un abrazo a la Una distancia. buena tarde, muchas gracias, un Gracias, abrazo. gracias. La doctora Andrea Gómez, quien es epidemióloga salubrista, hablando esta tarde sobre esta nueva variante Omicron, que si bien es cierto la autoridad de salud, me refiero exactamente a la ministra de Salud, ha dicho que no se ha detectado casos, que no hay casos confirmados con la nueva variante Omicron. Lo que también es cierto es que anoche el presidente de la República en una cadena nacional salió a decir que debemos cuidarnos, que debemos continuar cuidándonos, no debemos relajarnos, no debemos tener esa falsa sensación de seguridad que la hemos tenido durante todas estas últimas semanas. En noviembre hubo un feriado de 5 días. Algunos médicos y especialistas han dicho que eso ha sido un error porque mucha gente se trasladó hacia diferentes destinos y hubo masivamente hubo gente que estuvo en algunos lugares. Estamos hoy viviendo una época navideña de fin de año y también mucha gente está en algunos lugares, algunos eventos públicos, eventos masivos. Hemos visto en algunos lugares del Ecuador, en muchos lugares del Ecuador donde han estado celebrando fiestas. Es el caso de Quito, por ejemplo, donde están celebrando las fiestas de fundación y hay algunos eventos masivos que ya se han realizado en la capital. El Colegio de Médicos de Pichincha, como ayer yo les compartía un comunicado, exhortaba al alcalde de Quito para que se suspendan algunos eventos masivos y que se reduzca el aforo al 50%. El presidente de la República ayer en el mensaje dijo que exhortaba a los municipios, a los GATS, a tener cuidado o a pedir a la población que continúen con las medidas de bioseguridad en los teatros, en los cines. Decía que debe pedirse los carnet de vacunación, que mucha gente no lo tiene porque hay un número importante de gente que se la denomina antivacunas, que no le huye la vacunación. Entonces lamentablemente todavía la hay y lógicamente no se la puede obligar a vacunarse. Son las 4 de la tarde con 31 minutos. En el segundo bloque de entrevistas estaremos hablando con el doctor Ramiro Aguilar, el expresidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Ibarra. Vamos a conversar sobre esta campaña de reactivación económica en la ciudad de Ibarra, que se llama Navi Descuentos y bueno, ayer ya lo anunció el presidente, la reapertura de la frontera entre Ecuador y Colombia por el puente de Rumichaca ya no se realizará como se tenía planificado hasta hace algunos días y que acordaron con el presidente Iván Duque de Colombia. Va a ser por fases, eso también lo anunció ayer el presidente de la República. Son las 4 de la tarde con 32 minutos. Tengo imágenes que hoy me pasaron a través de WhatsApp sobre la tala de los árboles en Atuntaqui, que es un tema que no finaliza porque continúa la tala de árboles en Atuntaqui. Yo hoy estuve en Atuntaqui y vi personalmente cómo estaba la tala de árboles en la avenida Julio Miguel Aguinaga de Atuntaqui. Es un número importante de árboles que han talado. Es un número importante. Había incluso maquinaria del municipio de Antonio Ante. Había funcionarios del municipio de Antonio Ante, obviamente. Eso ya lo vamos a conversar más adelante. Son las 4 con 32 minutos. Y los coyoteros usan la red social TikTok para captar clientes. Las herramientas digitales sirven a muchas personas que actúan al margen de la ley para ofrecer sus servicios. Coyoteros utilizan la red social de TikTok para captar personas que desean viajar de manera irregular desde Ecuador a Estados Unidos. Por medio de una animación digital detallan la ruta y los medios que utilizarán en la travesía ilegal. En la imagen colgada en la plataforma se observa que un autobús parte desde la serranía ecuatoriana hasta llegar al puerto de Manta. Suena música nacional de fondo, de ahí aparece un barco con destino a Guatemala y luego se retoma el viaje vía terrestre hasta México. El carro pasa por todo el país hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos y de ahí viene
un último viaje con destino a Nueva York. Este mecanismo, de cierta manera innovador, les sirve para captar la atención de personas, especialmente de jóvenes que manejan TikTok. Muchos de estos jóvenes son desempleados o subempleados que buscan alternativas de subsistencia, y en estos últimos años una opción para ellos ha sido migrar a Norteamérica por vías legales o ilegales. Así, tal como lo escuchan, los coyoteros utilizan TikTok para promocionar, entre comillas, viajes irregulares desde Ecuador a Estados Unidos por medio de una animación que detalla la ruta y los medios que utilizarán en la travesía ilegal. Eso en TikTok. Son las 4:34 y Pachacutic ingresa proyecto de ley para derogar en la Ley de Desarrollo Económico. Durante el fin de semana, todo el pueblo ecuatoriano ha levantado su voz de rechazo por las consecuencias negativas, dijo la asambleísta Patricia Sánchez de Pachacutic. La bancada de Pachacutic presentó este martes 30 de noviembre del 2021 un proyecto de ley de derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que entró en vigencia 24 horas atrás, luego de publicarse en el registro oficial. La asambleísta Patricia Sánchez lamentó que la Ley de Desarrollo Económico haya pasado por el Ministerio de la Ley. Durante el fin de semana, todo el pueblo ecuatoriano ha rechazado y ha levantado su voz por las consecuencias negativas de esta ley, informó Patricia Sánchez de Pachacutic. Desde esta bancada, dijo, presentan un proyecto de ley para derogar esta normativa que presentó el presidente Guillermo Lasso y que fue publicada en el registro oficial la tarde de este lunes 29 de noviembre. Según la Secretaría de la Asamblea Nacional, así como el Gobierno Nacional, justificaron que la ley económica urgente, al concluir al plazo de 30 días para su tratamiento, se publique por el Ministerio de la Ley, al no existir un pronunciamiento de archivo, modificación o aprobación de la ley. Sánchez informó que el artículo 140 de la Constitución, que permite que el presidente presente proyectos de ley económicos, también permite que la Asamblea pueda derogarlos. No solamente son derechos constitucionales. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 62, nos da las mismas atribuciones. Con esto estamos cumpliendo nuestra tarea, devolviendo la moral, la ética de este país, acotó Sánchez. El legislador, por su parte, Salvador Quispe de Pachacuti, criticó que no pueden quedarse con los brazos cruzados y ver la vigencia de la ley que, dijo, afecta al pueblo ecuatoriano. Por un lado, aplica impuestos a quienes ganan de $2,000 para arriba. Sigue vigente el 2% a rentas totales y solo cambió el nombre. Además, se deroga un artículo para perdonar $30 millones que debe cobrar el Estado a telefónicas privadas, reprochó Salvador Quispe. Además, dijo que el artículo 25 de esta ley deja en la impunidad la necesidad de investigar y sancionar a quienes consiguieron grandes cantidades de recursos económicos de manera ilícita y se llevaron a esconder al extranjero. Con esta ley se permite la legalización y blanqueamiento de recursos mal habido y se legaliza la corrupción. El proyecto de ley de derogatoria tendrá su trámite ordinario dentro de la Asamblea Nacional, es decir, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, deberá incluir su calificación en el orden del día en una de las sesiones del CAL, Consejo de Administración Legislativa, para que sea derivada a una de las comisiones y continúe su trámite. Pachacutic ingresó proyecto de ley para derogar la Ley de Desarrollo Económico. Y esta es la nota que también le preguntábamos a la doctora Andrea Gómez sobre esta suspensión de clases que anunció hoy el COE Nacional. Posterga el cronograma para el retorno presencial a las aulas. El retorno a las aulas con 100% de aforo completo será el 7 de febrero del 2022 para el régimen Sierra Amazonía. Debido a la variante del COVID-19 Omicron, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional informó que aplazan el inicio de la fase 2 y 3 del retorno progresivo de los estudiantes a clases presenciales. Con esta decisión se modifica el cronograma previsto inicialmente por el Ministerio de Educación para todas las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Hoy se ha reajustado el cronograma por la nueva variante. La fase 1, que son más de 400,000 estudiantes que ya están en el retorno progresivo, se mantiene, pero con el monitoreo constante, anunció Juan Zapata, director del COE Nacional, este martes 30 de noviembre del 2021. La fase 2
prevista que inicie la primera semana de diciembre y la fase 3 prevista para la segunda semana de enero, se modifican por la nueva variante del COVID-19 que mantiene en alerta al mundo entero. El Ministerio de Educación informó que el retorno a las aulas con 100% aforo completo será el 7 de febrero del 2022 para el régimen Sierra Amazonía, mientras que para el régimen Costa Galápagos será para el 3 de mayo del próximo año, que se iniciará el nuevo año lectivo 2022-2023. Eso en el caso de la región Costa y Galápagos. Las fechas del retorno a clases, precisó el Ministerio, son para los cantones con el 85% de vacunación completa en la población de 5 a 17 años y los alumnos en bachilleratos rurales y bachilleratos técnico-productivos en régimen Costa Galápagos y Sierra Amazonía, que ya recibían clases presenciales al 100% de aforo, continuarán en este esquema hasta culminar su año lectivo. Juan Zapata informó que las nuevas fechas fijadas dependerán de la situación epidemiológica del país, por lo que podría haber nuevamente cambios si la situación lo amerita. Vamos a escuchar precisamente parte de la intervención de Juan Zapata sobre la suspensión o postergación del cronograma para el retorno presencial a las clases. Retorno progresivo a clases. Ustedes saben, ese retorno presencial que se había generado un cronograma, el día de hoy se ha reformado y se ha actualizado el cronograma por la situación de la nueva variante. La fase 1, que son algo más de 402,000 estudiantes que ya están iniciando este retorno progresivo, se mantiene, pero con monitoreo constante, y si hay que tomar decisiones, se la tomarán. Sin embargo, la fase 2, que ustedes saben, empezaba el 6 y el 7 de diciembre, y la fase 3 iniciaba el 17 de enero, ha sufrido una modificación por las condiciones de la nueva variante. Esto queremos aclarar. No hay otro motivo que aquello, por precaución. Por lo tanto, en el sector, en el régimen Costa, se terminará de manera virtual, y si la situación epidemiológica así lo permite, se retomará esto el 3 de mayo. Y en el sector de Sierra y Amazonía, los nuevos inicios, digamos así, si es que la situación epidemiológica así lo permite, será el 7 de febrero. Así se unifica la fase 2 y 3 para el inicio el 7 de febrero, si es que la situación epidemiológica así lo retorno progresivo a clases. Ustedes saben, ese retorno presencial que se había. Otavalo informa, un espacio para fortalecer la autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavalo. Otavalo, creciendo aquí. Capital intercultural del Ecuador. Otavalo, vivo por ti. Saludos cordiales, señoras y señores. Estamos listos para iniciar Otavalo Informa. Las organizaciones de las Naciones Unidas conmemoran los 16 días de activismo contra la violencia de género, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, bajo el tema de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas. Únete, pinta el mundo de naranja, pon fin a la violencia contra las mujeres hoy. En este marco, en el Salón Máximo de la Municipalidad de Otavalo, el Consejo y la Red Cantonal de Protección de Derechos desarrollaron una rueda de prensa con el objetivo de informar detalles de lo que serán estos 16 días de activismo en el Cantón Otavalo, desde el 25 de noviembre, cuando conmemorábamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sandra Guevara, concejala de Otavalo. Sinchi Warmicuna, mujeres fuertes, sí, mujeres fuertes, pero fuertes no para soportar el maltrato, no para soportar la violencia, sino para exigir y seguir luchando. Y me comprometo a entregar este manifiesto al Consejo Municipal, cuyo presidente obviamente es el señor alcalde, y estaremos prestos a apoyar para que esta política pública salga lo más pronto posible. Ricardo Aro, presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Entonces, que siempre recordemos cuando sintamos debilidad o sintamos flaqueza, que nos acompaña toda una historia grandiosa, mujeres que han sabido sacar adelante todo un pueblo reconocido a nivel mundial y del cual pues nosotros somos herederos. Solo con la unidad y con la comunicación, con la posibilidad de mirarnos a los ojos y decir lo que nuestro corazón siente, de poder asentar en el fuego de nuestro corazón el pensamiento, seremos capaces de salir adelante.
Durante la rueda de prensa Jornada por la Paz 2021, 16 días de activismo, se informó sobre los más de 30 eventos entre jornadas de sensibilización, conversatorios, capacitación, ferias, conferencias, cines, foros y talleres que se desarrollarán en estos 16 días de activismo, mismos que estarán enfocados para dar continuidad a proyectos sociales que tienen que ver con la formación, el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y comunitarias para la atención directa a los grupos prioritarios y así garantizar una mejor calidad de vida. Otavalopa municipio, Jainicunamanda, Rikuktandana Huiwan, Shubillachita, Rurarcacuna, Caichunga Sukta, Punjacuna, Otavalopi, Ruraicuna, Tianamanda, Caichunga Pichasasi, noviembre, Quillamanda, Micayarirca, Warmicunaman, Amayaquichishpa, Catichun, Punjamanda, Mican. Si bien la violencia de género se ha generalizado, no es inevitable. Puede y debe evitarse. Para poner fin a esta violencia hay que empezar por creerles a las víctimas, adoptar enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas profundas, transformen las normas sociales nocivas y empoderen a las mujeres y las niñas. Esto queremos socializar en la Jornada por la Paz 2021, 16 días de activismo. Representantes de las instituciones que conforman la Red Cantonal de Protección de Derechos. Que rompan el silencio, que hay gente que puedan acompañar y pueden hacer un proceso de volver a ser sujetas de derechos. Hay diferentes organizaciones, habemos diferentes, no solamente entidades, sino también personas que estamos dispuestas a ayudarles, darles una mano, colaborarles y ayudarles en esta lucha, porque la lucha es de todos. No están solas, confíen en nosotros, levanten su voz, porque realmente vivas nos queremos. Y no solo vivas, sino también libres y que podamos ser escuchadas. Ishkegoranga, Ishkechunga Shuatapi, Jornada por la Paz, Nishka Ruraika, Chunga Sukta Punyakunami, Kinsa Chunga Ruraikunata Katichinga. Chaypimiri Manahuikuna, Yachaykuna, Hatuykuna, Kuyukshuyu Rikuchi Kunapastianga. Kaika Chunga Sukta Punya Ruraikunami Kagrin. Shinami Runakunapa, Yankai Ruraikunamanda, Yachaykuna, Runakunaman, Yachaykunawan, Shinji Yachingapa Mikan. Aquí cerramos nuestro espacio de información, agradeciéndoles por su sintonía. Estaremos mañana con más información. Que pasen bien. Hasta mañana. Kay Villaykunawan Tukuchipanchi, Uyashkamanda Yupaychanchi. Kaya Punyapas Villaykunawan Katipashon, Kaya Kaman. Otavalo. Y ahí estábamos viendo y escuchando el resumen de actividades del municipio de Otavalo correspondiente a este martes 30 de noviembre del 2021. Y hay información de última hora que quiero compartirles con ustedes. Escuchen esto. Se detecta en Sudamérica, exactamente en Brasil, los 2 primeros casos de la variante Omicron. Esto en Brasil, quienes confirman los 2 primeros casos de la variante Omicron en su territorio. La variante Omicron ha llegado a Sudamérica. Autoridades de vigilancia sanitaria de Brasil confirmaron 2 casos de la nueva cepa de COVID-19. Se trata de viajeros procedentes de Sudáfrica que ingresaron al país el 23 de noviembre pasado. Es lo último que se conoce a través de algunos medios digitales, RT en español, Informe Confidencial, Pichincha Comunicaciones, que comparten esta información en Twitter, identifican de manera preliminar lo que serían los 2 primeros casos de la variante Omicron en América Latina. Eso por un lado, eso con respecto al COVID-19, pero también hay otra información que se generó hace pocos minutos en la Asamblea Nacional. Asambleísta Egner Recalde se salva de ser destituido, exasambleísta de la Izquierda Democrática, se salva de ser destituido por la Asamblea Nacional. Con 72 votos a favor y 62 abstenciones, no alcanza el número requerido para destitución por presuntos cobros indebidos a asesores. Egner Recalde, asambleísta de la Izquierda Democrática, ya no pertenece a ese movimiento, se salva de la destitución con 72 votos a favor, 2 en contra y 62 abstenciones. El Pleno del Legislativo no aprobó el informe del Comité de Ética. Bueno, yo venía escuchando en la sesión del Pleno de la Asamblea y escuchaba la intervención de algunos asambleístas, ex compañeros o ex colegas de su bancada Izquierda Democrática, entre los que resaltaban parte de sus discursos a uno que decía que esta votación dependerá de la bancada de UNES.
de la bancada correísta, como decía este asambleísta. Todo es achaque hacia achacar como la forma, cómo vota el correísmo. ¿Cómo vota el correísmo? Voten ustedes como quieren y dejen a las otras bancadas votar de acuerdo a lo que ellos crean bien o mal. Dejen votar, voten cada uno como debería, pero ya debe haber madurez política en nuestro país y lamentablemente no le existe. Son las 4:49. Yo ya regreso con el segundo bloque de entrevistas. Solamente hablarles del centro comercial Laguna Mall, que regala en esta Navidad un auto 0 kilómetros. También en el centro comercial Laguna Mall regalan un auto 0 kilómetros. En la planta baja del centro comercial están exhibidos 2 carros. El que regala Laguna Mall y el que regala la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaqui Limitada el próximo 22 de diciembre. Este carro Auto Navidad en Laguna Mall vive junto a nosotros esta Navidad y gánate tu auto por tus compras del 6 de noviembre al 15 de enero. Reclama una factura por tus compras superiores a $25 y listo, tienes tu boleto para participar en el sorteo de este auto 0 kilómetros gracias al centro comercial Laguna Mall. Y ya te daremos a conocer los horarios de funcionamiento de extensión que se vivirá por la temporada navideña en el centro comercial Laguna Mall. Recuerda que cumplimos con todas las medidas de bioseguridad en el centro comercial Laguna Mall, así que puedes ir tranquilo con tu familia porque cumplimos con todas las medidas de bioseguridad, aforos permitidos, uso correcto de mascarilla, desinfección de manos, distanciamiento también social en el centro comercial Laguna Mall. Son las 4:50. En el segundo bloque de entrevistas conversaremos con el doctor Ramiro Aguilar, quien es presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Ibarra. Vamos a hablar sobre la reactivación económica a través de la campaña Navi Descuentos en Ibarra. En Nova Clínica Moderna, nuestros profesionales de la salud están listos para brindarte atención personalizada y de calidad. ¿Cuáles son nuestros servicios en Nova Clínica Moderna? Hospitalización, te ofrecemos atención médica de primera 24/7, comodidad y seguridad en Nova Clínica Moderna. Laboratorio en Nova Lab, contamos con experiencia en el procesamiento de pruebas, rigurosos controles de calidad, así garantizamos a nuestros pacientes la entrega de resultados óptimos y calidad. En Nova Clínica Moderna, Nova Lab. Emergencias, atención 24 horas, los 7 días a la semana en nuestro servicio de emergencias de Nova Clínica Moderna. Farmacia, amplio stock de medicinas e insumos médicos a los mejores precios en nuestra farmacia de Nova Clínica Moderna. Y nuestro servicio de imagen, ecografía, rayos X, imágenes digitalizadas, tomografía multicorte en nuestro servicio de imagen de Nova Clínica Moderna. Estamos aquí por tu salud en Ibarra, en la calle Víctor Gómez Jurado y avenida Mariano Acosta, junto al Super Maxi. Ya regreso con el doctor Ramiro Aguilar. Empieza el programa número 1 en entrevistas, actualidad, en cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. En cabina con Mónica Vaca. Síguenos en Facebook Live, YouTube y monicavaca.com Radio Online. Comenzamos. Empieza el programa número 1
en entrevistas, información, actualidad.